Twitter, @Elia Baltasar, @Salvador Frausto, @Imer_Noticias. Estamos de regreso en la tercera emisión de Imer Noticias al cierre, cuando son las 5:35 de la tarde de este jueves 30 de abril. Tenemos en la línea en este momento a Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo, para hablar, bueno, pues en este momento en el cual tanto empresarios como trabajadores nos encontramos en una situación vulnerable. Vamos a hablar sobre este tema con Diego García. Saludos, Diego, muy buenas tardes. Hola, Salvador, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Pues quisiera empezar por preguntarte el tema de estas empresas que han sido señaladas por incumplir la sana distancia, el que no trabajen, el que paren labores, y también todos estos asuntos que tienen que ver con despidos injustificados. ¿Qué mecanismos hay para poder sancionar a estas empresas dado el caso? Mira, actualmente, obviamente cuando todo esto empezó, una pregunta que nos hicimos los abogados laborales es si podíamos aplicar el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, que en pocas palabras nos remite al 427, al 429 y faculta a los patrones para poder pagar únicamente el salario mínimo hasta por un máximo de 30 días si es declarada una contingencia sanitaria. Bien, a finales de marzo se declara una emergencia sanitaria, se establecen que las empresas que no sean de actividades esenciales deben cerrar y como que ahí se queda el comentario. En una conferencia de prensa del día 31 de marzo, poco después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, hacen la pregunta si es ya aplicable este artículo, y la postura que en ese entonces atendió la pregunta el canciller Marcelo Ebrard es contestada al día siguiente en redes sociales por la Secretaría del Trabajo y la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, mediante una postura muy puntual, ¿no? Que es: no se puede despedir a los trabajadores en abril, no es aplicable el 42 bis, y se tiene que mandar a la gente que trabaje en labores no esenciales a su casa con goce de salario. Así se entendió. Algunas empresas dícese que se negaron a cerrar, y la Secretaría del Trabajo activó un operativo especial para revisar estos casos en especial. Uno, que si no eras esencial o te consideraban no esencial, mediante una denuncia, los inspectores fueran a verificar si sí estabas abierto. Si estabas abierto, tenías, uno, la posibilidad de que después de que te exhortaran a cerrar, cerraras, y dos, que si no, acreditaras por qué si eras esencial. Y una vez practicada la inspección, también revisaban este tema de los salarios y los despidos, ¿no? Sin embargo, ahora vamos a entrar a mayo el día de mañana, y sigue sin haber una definición al respecto. Entonces, pues las empresas también ya empiezan a mermar sus ganancias, sus utilidades, y están preocupados por la capacidad financiera para cubrir nóminas. Claro. Diego García, ¿cómo estás? Te saluda Elia Baltasar. Diego, digamos, ¿qué márgenes tienen las empresas en esta circunstancia tan ambigua que tú nos estás planteando? ¿Qué márgenes tienen para la defensa o para la argumentación ante tribunales frente a cualquier acción de sanción? Mira, realmente, hola Elia, antes que nada, para analizar si queda una sanción tendríamos que ver en qué sentido se hace esta sanción. Uh-huh. Hace poco habló hasta ahora, perdóname que te interrumpa, hasta ahora han sido llamadas de atención y, digamos, exhibiciones públicas, ¿no? Así es como ha dicho la Secretaría que se va a conducir, que en un aspecto más orientador y no tan inquisidor, ¿no? Pero
pero eso no lo sabremos hasta que pase cierto tiempo. Cualquier inspección, aunque no fuera derivada de un operativo especial como es el caso, ejemplo, a veces en mayo eran muy común, en mayo, junio, los operativos de reparto de utilidades. O sea, me refiero que no son inspecciones ordinarias de seguridad e higiene, de condiciones generales de trabajo, sino era un operativo especial para ver si sí se estaban pagando reparto de utilidades. Sí. Es el caso. Entonces, primero se levanta un acta de inspección y pudiera ser que la sanción llegara 2-3 meses después. Esto quiere decir ya pasada la contingencia, ya pasada la pandemia, y sí vendría con orientación sancionadora, ¿no? O sea, de multas, de emplazamientos con medidas a cumplimentar. Uh-huh. Entonces, bueno, se supone que el exhorto es a que cierres, a que no cometas este tipo de situaciones como de despedir o disminuir el salario, pero bueno, del dicho al hecho, quién sabe qué suceda. Diego, hemos visto también en algunas empresas que han acordado con sus empleados disminuirles el sueldo durante esta temporada, algunas otras disminuirles temporalmente el sueldo y reponérselos cuando pase lo duro de la pandemia. ¿Qué tipo de acuerdos o convenios dentro del marco de la ley se valen y podrían ayudar a que la vulnerabilidad que se está viviendo tanto desde el sector empresarial como de los trabajadores pudiera tener menores costos? Claro, de hecho es la opción que se está llevando a cabo, porque nos habla un cliente empresarial y nos dice, oye, pues yo no quisiera correr a la gente, pero definitivamente estoy imposibilitado para cubrir su salario completo otras 2 quincenas, ¿no? Entonces, lo que se está logrando es que en base al artículo 57 de la ley, podamos hacer bilateralmente, de mutuo acuerdo, convenios de modificación de las condiciones de trabajo. Esto quiere decir que de manera voluntaria, patrones y trabajadores acceden a disminuir, ejemplo, el empresario, la jornada, que en este caso nos pudiera desaparecer en el sentido de que si está cerrada la planta, la tienda, a lo que se trata la empresa, y disminuir a lo mejor al 50% el salario, y si esta persona, pensando en un ejemplo que gana 300 pesos, pues se le disminuye a 150, que no es el mínimo, y sigue conservando su empleo. Tiene un documento que le asegura que una vez que termine esta cuestión, si lo determinaran por la duración de la pandemia, pues va a volver a su trabajo de manera formal. Más importante aún, no pierde seguridad social porque no se le da de baja ante el IMSS, y bueno, la empresa puede sobrellevar por más tiempo la falta de productividad. Bueno, pues Diego, se nos vino el tiempo encima, pero te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado en esta tercera emisión. Diego García Saucedo, socio director del despacho García Velázquez Abogados e integrante de la Academia Mexicana del Derecho Procesal del Trabajo. Tema importante, interesante. Suponemos que vendrán tiempos duros en los tribunales laborales, en las juntas, en fin, en las nuevas figuras frente a las nuevas autoridades de trabajo después de este periodo de epidemia en México, Diego. Sí, definitivamente esa es una preocupación, porque si gente que pierda su trabajo, pues obviamente va a solicitar la acción de sus derechos, uh-huh, y esto tal vez culmine en un colapso de la capacidad de los tribunales laborales, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, estamos a la expectativa. Muy bien, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta tercera emisión de Imer Noticias al cierre, y bueno, pues mantendremos el espacio abierto para seguir conversando contigo en otro momento, Diego. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Y bueno, pues nosotros nos vamos a un corte, son las 5:44 de la tarde, nos vamos rapidísimo a una pausa y regresamos a esta tercera emisión de Imer Noticias.